Bueno, nos encontramos con Apolo Rivera. Platícanos un poco de ti, Apolo. Algo, grandes rasgos. A grandes rasgos, respecto a lo que hago o mi carrera. Lo que gustes. Uy, a grandes rasgos, pues nada, soy egresado de la licenciatura en Danza Popular Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Academia de la Danza Mexicana, y pues también actualmente soy parte de un espectáculo, soy bailarina activo de un espectáculo llamado Jarocho. También pues formo parte de grupos o compañías de danza folclórica independientes. Y pues, ¿qué más? Tengo un colectivo llamado Danza Caminos, que pues es de danza experimental, pero ha sufrido bastantes transformaciones. Hemos hecho de todo un poco y ya pues tal vez eso te lo platique después, ya platicando más como el objetivo de ese colectivo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues nada, a grandes rasgos sería eso. Ok. Eh, ¿cuál fue, ¿Cuáles fueron los primeros acercamientos que tú tuviste o el primer recuerdo que tú tengas de encontrarte con la danza folclórica mexicana? Ok. El recuerdo más lejano que tengas, lo que tú hayas claro a partir de que quede impactado. Pues, ay, wow, qué pregunta, porque voy a empezar como con cosas muy nostálgicas. Eh, yo la primera, bueno, yo desde que tengo uso de razón me gusta bailar, nunca me metieron a grupos ni nada, pues mis papás como que no descubrían o no se daban cuenta que esa era mi inclinación, pero yo bailo desde que tengo uso de razón. Yo quería entrar o conocer cualquier disciplina de danza ya de una manera más formativa y pues descubrimos un grupo de danza folclórica en Torreón llamado Naucali. Fue a donde me llevaron, fue el primer lugar que descubrimos. O sea, yo pude haber caído en hip hop, pude haber caído en cualquier tipo de disciplina, en clásico, contemporáneo, pero caí en la danza folclórica por eso, porque fue como el primer acercamiento que, bueno, nos contactaron con alguien de folclore, ¿no? Entonces, pues empecé a tomar las clases, se me hizo súper difícil cuando yo iba a los ensayos, pues no me salía absolutamente nada, pero el enamoramiento llegó cuando al fin tuve la oportunidad de ver un espectáculo de danza folclórica ya en forma, porque pues yo iba a los ensayos, pero no los veía ni con la vestimenta, ni escuchaba la música en vivo. Entonces resulta que cuando yo tenía 15 años vi el espectáculo Jarocho en la ciudad de Torreón, Coahuila, lo vi con mi madre y pues me enamoré del espectáculo y me enamoré de la danza folclórica a partir de ahí. Y te digo que es algo muy nostálgico porque pues casi 15 años después yo logro entrar a ese espectáculo y es en donde estoy ahora bailando como ejecutante. Entonces, pues prácticamente ahí me enamoré de la danza folclórica. En todo este transcurso, conoces Jarocho, puedes entrar a Jarocho. eh, Tú solamente hacías folclore costumbrista, tradicional, por así llamarlo, ¿no? Ortodoxo. Sí, 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 sí. En qué momento te percatas que el folclore mexicano, entonces como tal, debía tener una revolución o quitar toda esta rigidez de los cuadros para dar paso? Adelantito hablaremos acerca de tus puestas en escena, etcétera. O sea, pero es este primer momento, o sea, ¿en qué momento tú te das cuenta que el folclore mexicano necesita? Ay, pues habla porque creo que no escuché lo último. Sí, Ah, ya, 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 ya. Sí, pensé que ya no te estaba escuchando, pero sí. Perdón.
Pues nada, entré a la escuela, a la licenciatura en danza popular, porque yo sentía que necesitaba aprender más sobre la danza folclórica, ¿no? Yo era totalmente ignorante respecto a las escuelas o a la diferencia entre la danza popular mexicana o la danza folclórica. Para mí era lo mismo, ¿no? Y lo peor es que cuando yo marqué para saber de qué trataba la carrera o cuál era la diferencia en danza popular y la danza folclórica, me dijeron, ah, no, es lo mismo. Entonces yo dije, pues va, yo voy a entrar a la escuela de danza folclórica, perdón, a la danza popular entré, creyendo que pues iban a aprender folclore, ¿no? Y todo respecto a ello. Entonces, pues hubo un gran choque también cultural, porque éramos 10 compañeras, compañeros del salón, de Oaxaca, de Coahuila, de Guerrero, del centro, y pues yo entré como en un choque. Yo iba casado con lo que sabía de danza folclórica. Y la carrera pues estaba entrando en un proceso de transformación, de generar nuevas propuestas respecto a la danza folclórica. Entonces para mí fue un gran impacto. Yo estaba muy, no sé, como, no quería, no estaba como tan abierto a las nuevas propuestas porque pues no era lo que a mí me habían enseñado, ¿no? No era lo que yo había aprendido. Pero pues en el proceso de la carrera ya me fueron como abriendo más el panorama, me empezó a interesar más otras formas de movimiento y yo siento que fue esta parte de descubrir en la carrera y después de la carrera que mi cuerpo podría hacer más cosas, ¿no? Yo antes pensaba que solo podía zapatear, pero después conocí otras disciplinas en las que me enseñaban a mover otras partes del cuerpo de una manera más libre, explorar, etcétera, ¿no? Entonces, pues de ahí empezó a surgir como la necesidad tengo como todas estas posibilidades, yo no sabía que se puede hacer todo esto, entonces, ¿qué voy a hacer con ello? Y además que yo sentía que tenía muchas cosas que decir en esa época, ¿no? O sea, yo estaba en la carrera, unos 20, 22 años yo creo que tenía, y yo sentía mucha necesidad de decir tantas cosas, entonces ahí fue cuando pensé, bueno, tengo esta disciplina, empiezo a descubrir estas posibilidades, pues vamos a explorar, ¿no? Y pues todo coincide, ¿no? Porque luego empiezo a tener relación con otros artistas que pues también andaban como explorando y pues fue un gran empujón, ¿no? Para que yo empezara a como a querer iniciar en este mundo de lo experimental. Ya. Perdón si hablo mucho o No, 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 divago. no, 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 para nada, al contrario, muchísimo mejor para nosotros. Y comentabas que tú hiciste la licenciatura en danza popular mexicana. Sí. Síntesis, ¿cuál es la diferencia entre danza folclórica que estudiaste? O sea, ¿qué las diferencia? Mira, en la carrera, eh, como hay diferencias en la danza folclórica y en la danza popular, ¿no? Pero luego las carreras, justo lo que hablábamos aquella ocasión, ¿no? Que luego no había como coherencia en lo que se hacía, ¿no? En las carreras. La danza popular, pues, es lo que baila el pueblo y es como, puede abarcar desde lo épocas pasadas hasta lo actual, ¿no? Puede abarcar disciplinas, yo pienso que puede abarcar disciplinas como la danza folclórica, como los bailes, los fandangos, también la salsa, eh, no sé si esto que voy a decir es muy descabellado, pero como hasta el reggaetón, ¿no? O sea, todo lo que está bailando el pueblo, ¿no? Lo que culturalmente nos está haciendo movernos. Y la danza Cumbias folclórica, rebajadas, todo sí, eso. claro, 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 todo eso. Y la danza folclórica pues tiene como este aspecto nacionalista de, y costumbrista y de los bailes típicos y como todas estas cuestiones que
pues se realizan para darle una identidad a cada pueblo, ¿no? Pero respecto a las carreras, la mía, la de danza popular mexicana, no se enfocó en realidad tanto en ello, sino en generar nuevas propuestas respecto a la danza folclórica. Nosotros como currícula llevábamos danza folclórica, o sea, nos enseñaban de que los pasitos de Veracruz, las polcas, etcétera, ¿no? Nunca, no hubo como mucha apertura a otros bailes, otras disciplinas. Y con esos conocimientos, como muy básicos de la danza folclórica y del bagaje que cada quien tenía como persona y como bailarín, pues experimentar, ¿no? También siento que fue una gran influencia la carrera en que yo se me quitara como esta barrera del juego, de ver también esta cosa como un juego, como todo se vale, ¿no? Entonces, de eso se trataba un poquito la carrera. Yo salí muy confundido porque yo no sabía qué estaba sucediendo conmigo, ¿no? Con mi aprendizaje, porque pues había esta lucha pues, o sea, ¿por qué nos están enseñando danza folclórica y por qué hay que transformarla? Y quién soy yo y qué es lo que, entonces lo que aprendí no vale, ¿sabes? O sea, como muchas cuestiones. Pero sí, más o menos por ahí va como la diferencia entre las carreras. Con todo este bagaje que tú ya... ¿Hace cuánto terminaste tus estudios de licenciatura? Terminé hace 5 años, ya voy para 6. Ok, una vez que a ti ya te dan todas estas herramientas y una vez que ahora sí ya salí y maldita vida de adulto, este, al momento en que empiezas a crear, ¿qué te empiezas a inspirar? Ok, pues me empecé a inspirar como yo recuerdo que saliendo de la carrera, lo primero que hice fue querer formar mi colectivo, ¿no? Lanzacaminos, que es del que siempre hablo. Y yo lo primero que quería hacer era hablar del lugar del que vengo. Entonces, pues, pues yo quería hablar del cardenche. Ese fue como mi primer detonador, el canto cardenche, del cual estoy enamorado desde fue amor a primera vista. Entonces, pues la canción Cardenche para mí era un tesoro de nuestra tierra que poco se conocía y dancísticamente Pero, menos había sido explorado, ¿no? Porque, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a trabajar con el canto cardenche si ni siquiera tiene instrumentos, la musicalidad como que no, o sea, ¿sabes? Entonces, para mí fue un gran reto y fue como súper inspirador, ¿no? Ese fue como mi primer detonador o inspirador para yo comenzar a adentrarme en este mundo, porque te digo, para mí era una necesidad. O sea, yo quería que el mundo conociera esto, yo quería que sintieran lo que yo estaba sintiendo. Sé que es un poco egocéntrico y autorreferencial y no está bien siempre ser autorreferencial, pero, pero en ese momento yo era lo que quería hacer, ¿no? Y agradezco que en ese momento las personas que estaban a mi lado se enamoraron igual y dijeron, pues vamos a trabajar, ¿no? Entonces, pues se desató toda una experiencia bellísima, que incluso pues tuvimos la oportunidad como de ir a bailar con los cardencheros y así, ¿no? Entonces, pues fue maravilloso y yo como veía que estaba fluyendo la cosa y como veía que los demás estaban sintiendo cosas que a mí me estaba llenando, me di cuenta que pues la danza folclórica no nada más era experimentar la alegría el placer de estar en un escenario y que todos te vieran feliz, ¿no? Sino que también habían otras formas de perdón, de abordar la danza y tener otras sensaciones
y que no solamente el teatro te llenaría, sino también te llenaría la calle y bailarle a sola a una persona. Entonces experimentamos cosas maravillosas y fue por ahí que empezó todo el relajo. Eh, en esta cuestión de, digo, es interesante porque ahí sí hago comunión contigo. De cuando, igual, de la misma, o sea, yo también me fui para Hidalgo, estoy terminando y estoy culminando los estudios allá. Y entonces cuando es así de que, es que sabes que habla arte y cultura del norte de México, o sea, eres de allá, aviéntate algo Claro. del norte. Real, lo primero fue Cantos Cardenche. Te vas hacia Piori y entonces allá, y así como que, ¡pum! Esto es lo máximo, o sea, como si no hubiera otra cosa. Pero Claro, vamos, claro. es Es que como sí que, lo es. sí, o sea, pero es que es el primer indicio que tienes, o sea, y es lo que va de primera mano, y de hecho, honestamente, ya ves que te había comentado que esto lo quiero para un artículo. Sí. Antes de pensar en el folclore experimental, lo primero que yo dije fue cantos cardenches. Claro, hay que Ujú. hacer un reportaje acerca de los cantos cardenches. ¿Por qué? Porque como al final de cuentas las revistas de arte, yo dije, me ponen música, teatro, danza, etcétera. Yo dije, claro, hablo de los cantos cardenches. Claro, claro, Es, claro. o sea, entonces lo que me resulta muy, pues no cómico, sino es muy loable o es algo a lo que recurrimos en tendencia a las personas que nos vamos de donde somos oriundos. Entonces empezamos a conocer, empezamos a ver toda esta cuestión cultural y, y es cuando empezamos a valorar en realidad lo ricos que somos. Y Así dices, es. claro, es que yo tengo todo eso allá pero en todo el tiempo que yo viví en Torreón, o sea, En la vida. lo de, ¿qué? Sí, 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 Oye, definitivamente. entonces, inicias con esta cuestión de poder, o sea, bueno, de salir, ir a bailar con los carrancheros, ¿en algún momento llegaste a pensar hacia dónde o qué tendencia querías crear en general en la comunidad? O sea, con lo que tú estabas ya realizando, que ya sale o sea, ya tienes tu colectivo, ¿en qué metas tú te fijaste hacia la comunidad dancística? O sea, ¿qué querías, hacia dónde iba dirigido tu movimiento? Órale, ok. Mi movimiento iba como a que la danza era para todos, para todes. Ese fue como el primer objetivo que yo tenía. Yo no sabía que quería hacer folclore experimental, yo no sabía que quería hacer folclore o que quería hacer tal cosa, ¿sabes? Yo solo quería que la gente descubriera y tuviera como una sanación con su cuerpo, que se acercara a su cuerpo a través de la danza. Entonces, yo me he dado cuenta con el tiempo que luego uno como experimental no transgrede, porque pues hacemos luego cosas locas, ¿no? O diferentes. Y me he dado cuenta que no transgredimos a las personas, sino transgredimos a los bailarines, que los que se ven afectados por ver un cuerpo abstracto o asimétrico o haciendo otra cosa, la gente más afectada son los bailarines, ¿sabes? Entonces, es como una incoherencia, yo siento, porque pues somos los que deberían abrirse a todas las posibilidades que el cuerpo tiene, ¿no? Entonces, pues yo justo empecé a trabajar como con gente que no había hecho danza, pero que siempre había tenido la inquietud y de acercarse a su cuerpo, ¿no? Entonces, pues comencé a trabajar con militares, doctores, estudiantes de prepa, de secundaria, y así fue que yo me empecé a enamorar de lo que estaba haciendo. No sabía si estaba haciendo lo correcto, solo sabía que al menos esas personas se estaban descubriendo y yo con eso me iba a quedar. Entonces, pues dancísticamente o como en comunidad dancística,
No, yo no tengo idea si estaba haciendo como una aportación a la danza, pero sí estaba haciendo un aporte a la vida de esas personas que querían descubrirse. Ahorita comentaste algo muy interesante, digo, en general, o sea, pero lo que me llama la atención es que bueno, comentas que tú no sabías que querías hacer folclore experimental. ¿Qué tipo de investigación? Bueno, antes de eso, eh, ¿desde cuándo surge o que tú sepas, eh, desde cuándo surge el folclore experimental? O sea, ¿en qué momento se le acuña el sobrenombre de experimental? O sea, ¿desde cuándo es como de, ay, es que sabes que, o sea, yo voy y hago folclore experimental? De Ujú. repente, ah, ahora, ese mismo folclore experimental es un común denominador para todos, o sea, eh, vamos, acerca de hablar de pioneros, de precursores. O sea, Ujú. ¿quiénes fueron tus influencias para este folclore experimental y desde cuándo lo conoces? Ok, bien, pues mira, respecto a eso, regresando un poquito, yo no sabía que quería hacer esto de folclore experimental. Yo tenía a mi maestro, que por cierto no era mi maestro de escuela, pero yo lo reconozco como tal, Juan Carlos Palma, quien también hace folclore experimental. Él desde afuera, porque él era maestro de la Nacional de Folclore y yo pues estudiaba en la academia, me apoyaba, ¿no? Con tareas, que yo tenía dudas y así nos hicimos amigos. Entonces, pues sí fue una gran influencia para mí. Mm, yo comencé a experimentar con diversas formas de hacer danza y cuando decido hacer el colectivo, yo le pregunto a él, no sé si llamarle compañía de danza folclórica o qué, o sea, o qué somos, ¿no? No sé, o sea, yo no quiero autoenunciarme como algo que tal vez mañana vaya a cambiar. Entonces él me aconsejó, pues no tienes que llamarte de ninguna forma, ¿no? ¿Cómo se va a llamar tu colectivo? Y yo le digo, Danza Caminos. Pues nada más así. Pero ¿cómo nos van a identificar? O sea, ¿qué hacemos? Y yo le propuse, pues voy a decir que folclore experimental, porque pues es lo que estamos haciendo. Pero luego no zapateamos, sino luego nada más movemos el cuerpecito, o luego, ¿sabes? Porque pues Danzacaminos ha tenido muchas transformaciones. Yo más bien, el bailarín que ingresaba a Danzacaminos, nosotros no teníamos como una técnica impositiva de vas a hacer esto porque esto es Danzacaminos. No, al contrario, Danzacaminos se adaptaba a los bailarines que tenían en ese momento. Si los bailarines no zapateaban, pues no zapateábamos, sino con el lenguaje que ellos tenían. Actualmente ya hay puros bailarines de folclore, entonces por eso hacemos folclore experimental y jugamos con el historial que tienen como bailarines de folclore y los conocimientos que hay y etcétera, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí yo conozco a Juan Carlos, empiezo a trabajar con él. Yo no sé en qué momento empieza como a dar este título de experimental. No sé, te mentiría si te nombro a alguien o en qué año, pero en mí, la primera persona que conocí que hacía este trabajo fue Juan Carlos Palma y Paula Herrera. Una mirada masculina y una mirada femenina. Juan Carlos Palma con el proyecto de los chiles y Paula Herrera con el proyecto de Danzariega, puras mujeres bailarinas y acá puros varones. Entonces, pues fueron las primeras personas con las que yo tuve acercamiento al folclore experimental. He visto otras propuestas, pero con los chiles yo la viví dentro de, y a las danzariegas las he visto así en vivo y pues es una cosa maravillosa.
Entonces, pues no sé si habré respondido un poquito tu pregunta. Ya. Sí, no, definitivamente. De hecho, como una hora y media antes de tener ahorita la entrevista contigo, tuve la entrevista con esta Paula Herrera, te hice caso. Ok, Este, maravilloso. Le escribí al Instagram de su ¿Danzariega? colectivo, ajá, Danzariega, e inmediatamente me contestaron y aquí te va el número de la directora y claro que sí, pude hablar con ella y sí, o sea, genial. Y justo ella me comentó que a quienes conocía, o con quienes estaba haciendo estas entrevistas, porque igual ya pude whatsappear con Juan Carlos Palma y también nada más que él me atiende hasta mañana. Maravilloso, maravilloso. Y cuando le dije Juan Carlos Palma y Apolo Rivera, dijo, claro, o sea, los conozco, o sea, casi casi Sí, mis íntimos, mis compas, y yo, sí, sí, muy bien. sí. Sí. Este, entonces, bueno, me comentas de estos inicios o quiénes fueron las personas que quieras o empezaras con este camino. En tus andanzas, ¿qué tipo de investigación? Entonces, ya una vez que ya le acuñas el término folclore tal, entonces, Ujú. ¿partir de qué, de quién o de cómo inicia la investigación para llegar a un folclore experimental? O sea, para decir, claro, o sea, necesito primero este bagaje y qué tipo de bagaje. Ujú. Pues yo siento que un bagaje como tal no lo tenía que buscar porque está en nosotros, ¿no? Mm, Como mexicanos. Bailes o no bailes folclore, ahí está. Todos conocemos y es parte de nosotros, de nuestra cultura mexicana, ¿no? Cualquier elemento. Hablando dancísticamente, pues el zapateadito o principalmente el zapateado, ¿no? Podía estar inmerso o no podía estar inmerso el zapateado. A veces solo como inspirador, ¿no? A algún elemento de la cultura mexicana. Eh, Comienzo a trabajar con bailarinas de danza folclórica y se torna un poco más sencillo el trabajo, ¿no? Porque ya tienen un lenguaje, un común denominador, que es la danza folclórica como intérpretes, y la investigación para llegar al folclore experimental, pues es a través de otras disciplinas como más contemporáneas, ¿no? De danza contemporánea. Te pudiera decir algunos nombres, pero nunca ha sido uno en específico, una disciplina en específico, sino más bien dependiendo como del proyecto, lo que queremos decir, pues ya se empieza a hacer, empieza el proceso creativo, ¿no? De qué vamos a necesitar, qué disciplina, qué imágenes, qué música, qué todo, ¿no? ¿Qué nos va a inspirar para decir lo que queremos decir? Entonces, dependiendo pues del proyecto, ya se empieza como a investigar, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto del canto cardenche, pues, ¿qué hicimos? ¿Nos vamos a la laguna, nos vamos a Sapiorís, tenemos que conocer a los cardencheros, tenemos que escuchar su música, ¿qué vamos a necesitar? No, pues, ¿qué zapateados asemejan el sonido de la lluvia o de la tierra? ¿O qué zapateado suena la tierra cuando estás corriendo en la tierra, o etcétera, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas. Te digo, no es como una cuestión de disciplinas, que de decir, vamos a necesitar ballet o vamos a necesitar salsa, sino como una cuestión más de, no sé si decirlo poético o como de tu imaginario como persona, como mexicano, como lo que tú quieras, pues investigamos nuestros proyectos a partir de ello. Obviamente sí nos apoyábamos de disciplinas como danza contemporánea o Horton, lo que cada quien traiga, ¿no?
desde su historial como bailarín. Y ya, sí, un detonador que tenga que ver con la cultura mexicana, más lo que tú como persona, como bailarín o no bailarín traigas, más pues sí, bueno, más bien ya ahí era como un resultado tal vez, o la mezcolanza, o qué podríamos como crear con ello, el juego. Hablo mucho, perdón. ¿Cómo? Y a veces siento que no llego a ningún Para lado. nada, para nada. No, todo es importante, todo es relevante. Eh, en la construcción de este lenguaje, en la construcción de tus puestas en escena, ¿cómo alteras los elementos de una técnica tan rígida como el folclore? O sea, de que el faldeo es bajo, medio, alto. Esto no existe. O sea, vamos hasta aquí. O sea, o que las técnicas de zapateado son muy específicas. O sea, eh, no sé, supongamos guapangos. Es que, o sea, el veracruzano tiene esto completamente distinto, que, ay, perdón. Eh, de hidalguense es distinto el queretano, que es distinto el tamaulipeco, entonces sí es como de, hay técnicas muy específicas para cada cuestión, cada región. ¿Cómo todos estos elementos, cómo los alteras para crear este folclore mexicano hacia el cuerpo y hacia la historia, justo para eso, o sea, para que sea de carácter experimental? O sea, ¿cómo lo deconstruyes? Pues pienso que va por el mismo lugar. Más bien, al menos yo no tomo como un zapateado en específico, una técnica específica, sino como una técnica general. De decir, pues bueno, queremos hacer el sonido de la lluvia, pero un guachapeado no nos va a llevar a eso, sino tal vez un repiqueteado. Y después viene otro paso que pues tal vez suena más hacia el norte o tal vez uno del sur y tal vez uno, más bien es, tomamos lo que necesitamos, ¿no? Eso también acá de manera íntima nos ha ahorrado muchos conflictos, porque pues no es de que vamos a bailar jarocho, pero metimos un pasito de Nayarit, ¿no? Como no saben qué estamos haciendo, de que mezclamos de todo un poco, pues no hay ni cómo, ¿no? Entonces, te digo, lo que surge a partir de la experiencia, del corazón, de lo que quieres decir, pues ya se integra el paso, ¿no? Mezclado con este bagaje que tienes tú, ¿no? Como ser humano, con tu cuerpo, con tus memorias. No tenemos como este conflicto como por ejemplo lo que mencionas de los faldeos, ¿no? Porque nosotros no ponemos la técnica de el faldeo va aquí, ¿no? Si queremos hacer las olas del mar, ¿qué tal si son unas olas suaves? Entonces todo es abajo y suave, o qué tal si es una gran ola porque queremos representar algo muy, no sé, caótico, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que está inmerso que es un faldeo. No sabes de qué es, porque al final de cuentas no es Veracruz, eres tú representando una ola con esta historia que tienes respecto a la danza mexicana, ¿no? Entonces, pues por ahí va más o menos. Si no, no hay como esta cuestión tan estricta, porque justo yo pienso que es lo que a mí me interesa mucho, no romper, porque pues es una tradición al final, sea folclore escénico o tradicional, pues el folclore escénico también ya tiene una tradición escénica. Entonces a mí no me interesa romper con ello. Lo único que quiero es que descubran nuevas posibilidades de vivir la danza y vivir sus cuerpos y con sus memorias trabajar, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios donde se presenta un folclore experimental? O Pues
Sí, sí, o sea, justo eso, o sea, en realidad no le tengo que dar tantas vueltas, o sea, un escenario idóneo, o sea, qué tipo de público, por ejemplo, cuando te presentas con un público que en realidad es conocedor, en este caso de, eh, ¿cómo- ¿qué respuestas has tenido por parte de folcloristas ortodoxos o de costumbristas o de las mismas personas que te apoyan con tu trabajo, personas del ámbito y aparte del ámbito, el público en general? O sea, el público en general, ¿cómo te ha percibido? Cómo te ha acogido a ti y a tu colectivo? Uy, esa pregunta es bien chida. Fíjate que yo siento que esto ya es muy mío. No es de los demás que hagan folclore experimental, ¿no? Yo como Apolo, incluso dejando un poquito al lado la cuestión del colectivo que tengo y del que soy parte, para mí el escenario idóneo es cualquier lugar en este planeta. La danza experimental a mí me ha abierto un, un nuevo universo, ¿no? Que yo no conocía. Yo sentía que solo podía bailarle a más de 100 personas en un teatro. Después descubrí que también se podía bailar en la calle, ¿no? A menos personas. Y de ahí también se descubrían otras cosas bien bonitas, ¿no? Porque le bailabas a gente que no sabía que iba a encontrar danza en su andar por la vida, ¿no? Sorpresa. Pero también después descubrí que la danza experimental podía ser muy íntima, en donde el único espectador ibas a ser tú mismo, observándote y viviéndote, sin necesidad incluso de que estuviera alguien presente, en la intimidad de tu cuarto, en la intimidad de un bosquecito o en un cerro. Llegué también a bailar, eso es una experiencia muy bonita. Preparamos un acorio, un chico y yo, de danza experimental, y dijimos, vamos a prepararla y vamos a bailarla, haya o no haya gente. Nos fuimos a un cerro y lo único que encontramos fue un chico drogándose, ¿no? Y le dijimos, oye, tenemos un acorio, te la queremos mostrar. Se la enseñamos y fue una cosa maravillosa. El chico luego empezó como a preguntarnos dónde puede aprender, no sé, experiencias maravillosas, ¿no? Que uno no se espera y el público tampoco. Entonces, hay muchos escenarios para vivir tu cuerpo, ¿no? Lo hacemos diario, en soledad y en compañía. Y dancísticamente sucede lo mismo. Por eso pienso que así es la cosa respecto a la danza experimental. Eh, la gente de la comunidad dancística es muy cruel a veces, es muy cruel, tiene como muchas barreras, y es chistoso porque se supone que estamos hechos o vamos, es el objetivo, ¿no? Como ir descubriendo, ir descubriendo. Y como comunidad siento que nos vamos cerrando puertas. Yo hago cosas muy raras porque a veces ni siquiera tengo musicalidad, a veces ni siquiera sé lo que hago, ¿sabes? Porque yo pienso que la danza experimental se trata más de algo de sentir, algo muy interno. Sí es importante la técnica, sí es importante saber a dónde quieres llegar y conocer otras cosas, si quieres que alguien te entienda, ¿no? Pero hay veces que uno ni siquiera quiere que lo entiendan, solamente quieres vivir la experiencia, ¿no? Entonces, hay muchas formas y hay muchos críticos y los bailarines somos los peores críticos que existen. Uno, incluso yo conmigo mismo, ¿no? Me juzgo diario y diario me estoy criticando y tratar de soltar eso está cabrón. Entonces, la danza experimental es un abrazo,
una reconciliación con uno mismo sobre lo que es la danza. Por eso he decidido tomar este camino. La gente cuando nos ve en la calle es extraño porque es totalmente distinto al público de la danza. La gente que va caminando y te digo, no espera que llegue, que estés bailando, lo agradece, o sea, son súper agradecidos, nos hemos llevado unas experiencias bien bellas, porque hasta te dicen, van a volver a hacerlo para traer a mi mamá y que los vea, ¿no? Y entonces, esas cosas son regalos maravillosos y nos damos cuenta que, bueno, yo me doy cuenta que pues la gente acepta, necesita y está dispuesta al cambio y nunca les parece tan extraño si te ven bailando un día Veracruz y luego el otro día otra cosa y otra y otra. La gente necesita ver cosas y empaparse de todo, ¿no? Y están súper abiertos a mil posibilidades. Un claro ejemplo es el canto cardenche. El canto cardenche es un canto en peligro de extinción, pero ellos es renovar o morir. Aceptan propuestas de rap, propuestas de coros, ellos mismos, o sea, y son personas mayores, ¿no? O sea, son viejitos que están impulsando a estas nuevas generaciones así de, haz lo que quieras, si somos solo inspiración, pero hazlo, que no muera el cardenche. Yo pienso que eso mismo se tiene que hacer con la danza. Y es increíble que hay gente que canta y que dice, no, el canto cardenche no es así. Y luego llegan los viejitos y dicen, nos vale, canten, ¿no? O sea, es nuestro canto, ahí está. Y por eso pienso que luego la danza o la academia es bastante dura. Y ya, estoy enojado. No es cierto. Ya me enojé, ya no quiero. Ya me enojé, bye. Oye, acerca de tu colectivo, este, ¿qué nos puedes hablar de tu colectivo? Eh, ¿Cómo nació? Ah, ¿de qué tratan sus puestas en escena? ¿Cuántas puestas en escena llevan? Eh, ¿Cómo ha crecido el colectivo? ¿Cómo has crecido tú con el colectivo? Experiencias que nos puedas contar acerca de la investigación que has tenido con todo esto acerca del folclore experimental. Danzacaminos nació porque yo quería bailar, solo eso. Yo quería bailar, salí de la carrera y yo dije, ay, quiero bailar, pero no me gusta nada. Yo era muy difícil en ese entonces, ¿a dónde me meto a bailar? Se me cerraban las puertas o me las cerraba yo solo. Entonces yo dije, pues, bueno, o sea, si no encuentro un lugar, yo voy a construir uno, ¿no? Mi principal objetivo, como te mencionaba, era pues acercar la danza a todo el mundo y que pues no sé, eso, ¿no? Como que descubrieran que se puede, que todos pueden bailar. Y también que fuera una especie de hogar, un hogar para los bailarines y los que no eran bailarines en ese entonces. Mm, bueno, empezamos y y hacíamos de todo, porque también algo muy importante es que la economía aquí en esta ciudad y en este país está muy mal. Entonces, no podíamos hacer lo que queríamos todo el tiempo. Teníamos que hacer presentaciones de danza folclórica, que el cuadrito de Veracruz en la iglesia de no sé dónde, que bailamos hasta reggaetón, bailamos hip hop en la feria del mole. Hacíamos de todo para poder sacar dinero y hacer lo que nosotros quisiéramos, porque pues en este país no se puede ser 100% artista, uno tiene que buscarlo. Gracias a la vida, pues me topé con personas que me siguieron y creían en el proyecto. Pues empezamos a bailar de todo y te menciono que habían bailarines, había gente que no había hecho danza en la vida, doctores, militares, de todo, ¿no?
Y pues se fue transformando. Hubo muchos riesgos y salidas y entradas de gente porque pues los que bailaban se desesperaban de los que no bailaban o los que no tenían como esta cuestión de ego, ¿no? Que tienen que tenemos los bailarines. Pero pues todo se va desechando, quien quiere pues sigue, quien no pues se va y así, ¿no? Hoy en día, pues son, te digo, puras bailarinas de folclore. Es extraño porque son puras mujeres y es una cuestión bien chida porque yo siempre he visto a Danzacaminos como un colectivo todoterreno. A mí me parecía una cuestión súper guerrera verles bailar porque bailaban en teatros, pero luego les veías en la Alianza de Torreón. ¿Tú conoces la Alianza de Torreón? Bailaron ahí, en el Museo del Algodón, en los barrios pesados, la veías a las chicas así de arrastrarse, cargarse, zapatear, en todos lados andaban. Yo, hasta nos daba risa porque terminaban la función así todas con el cabello aquí, llenas de tierra, negras, así, y nos hacía muy felices, o sea, ver esta danza guerrera de, sí, o sea, como romper con todo lo que ya se tenía establecido. Entonces, pues a mí eso me llenaba de mucha fortaleza y hasta la fecha. Creo que me inspiraban para yo continuar a pesar de cualquier circunstancia, ¿no? Y hasta hoy, pues así nos ha ido y estamos contentas con ese trabajo. Y las puestas en escena siempre surgían a la necesidad que tuviera cada quien. Yo siempre les decía que si alguien quería decir algo o proponer algún proyecto, estaban en completa libertad. Eso es importante porque Danzacaminos sí lo dirijo yo, sí yo las muevo como hacia donde más o menos quiero que vayan, pero siempre ha sido una plataforma horizontal en donde todas enseñan, todas guían, todas producen, todas crean coreografías, todas ponen vestuario, todas, ¿sabes? Porque para mí sería muy egoísta privarles de su capacidad creativa. Cada persona es un universo y sería un estúpido si no les preguntara siquiera qué quieres decir. Por Claro. eso Danzacaminos ha sido sus proyectos son saltos enormes de uno a otro. Podríamos hablar de la explotación campesina y luego saltar a un poema de Sabines y luego podríamos saltar a cualquier problema que tuviera una chica en su casa, ¿sabes? El chiste era como, liberarnos. Obviamente tratando también de hacerle sentir o esta cosa al público, ¿no? Que no caer en lo autorreferencial todo el tiempo, ¿no? De esto se trata de mí y yo quiero que me escuchen, no, sino de qué está pasando hoy en día con la sociedad, ok, a mí me está pasando esto, pero pues también a la gente, ¿no? También queríamos despertar conciencias, queríamos que la gente llorara cuando nos viera, que se riera, que saliera sacada de onda, lo que sea, pero que sintiera de todo, porque nosotros queríamos que la gente sintiera. Ese era el objetivo. Por eso, pues las coreos y los proyectos en Danzacaminos eran así, o sea, no había como un estilo de, ya vienen Danzacaminos y van a sacar esto. No, era increíble porque hasta la misma gente nos decía de, wow, o sea, esto es totalmente distinto a lo que hicieron la vez pasada, o, ¿sabes? Y eso también, como que se sienten en la butaca o que se paren a esperar a ver a Danzacaminos y no sepan qué va a suceder. Eso es maravilloso. Dentro de, sabes que ya tu colectivo ahorita ya son más acerca de folclore. Sí. Eh, un mensaje, algo que tú les pudieras aportar a las nuevas generaciones o a quienes están a descubrir el folclore, pero porque en muchas ocasiones es
folclore. Y entonces luego viene el sombrero de charro o la china poblana y todo, y el faldeo grande. Ya, eso es mi folclore. O sea, entonces a las personas que no, que no conocen tan a fondo, no lo digo por ignorancia, sino por falta este, falta de apoyo a este tipo de proyectos, falta de interés por instituciones, por empresas, por gobierno, etcétera, a quien tú le quieras echar la culpa de decirlo, o sea, de que no hay los fondos suficientes como para hacer giras o llevarlos, o etcétera. O sea, esta falta de interés por la cultura en general que se vive en nuestro país, este, ¿qué mensaje le pudieras dar a las personas que quieren crear, pero hasta cierto punto pues es que el folclore es esto y esto y esto y siempre va a ser así, o sea, hacia las nuevas generaciones, o sea, que hacia las generaciones de las cuales depende el folclore? Uy, qué difícil, porque, porque quiero decir tantas cosas. Ah, es que es algo que sucede no solo en el folclore, sino en todo, incluso como en la cultura en general y en la vida, de cerrarnos y cerrar todas las posibilidades que puede tener tanto tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, solo por algo que te fue enseñado y que crees que es lo único que existe, ¿no? Yo pienso que abrirte a lo experimental, pues es abrir una puerta a un universo que está dentro de ti, que no sabes que existe. Y, y por eso yo invitaría como a la gente que tiene esta curiosidad, porque tampoco pienso que se tenga que hacer de a fuercitas. Lo único que considero que debe hacer la gente es pues ser feliz con lo que está haciendo, sin juzgar a otros por tomar otros caminos, ¿no? Entonces, a la gente que tiene como esa espinita de conocer otras formas de realizar danza folclórica, pues sería eso, como atreverse a descubrir cómo el zapateado no solo repercute en una duela, sino repercute hasta tu corazón y cómo tu corazón se puede expandir hacia otras posibilidades, hacia otros cuerpos, hacia no sé, otras formas de vivir, ¿no? Entonces, pues es eso, creo que eso sería, no, sí. No quiero encasillarme como en algo, solo una cosa, sino muchas. Por eso pienso que sería así. Claro. ¿Alguna experiencia, situación, algo que nos quieras compartir ya para cerrar esta lista? Algo que te resuene o algo que tú digas, esto lo... Mm, pues nada, yo me siento extraño porque fíjate que Danzacaminos tiene muchas pausas y luego vuelve a renacer y se apaga un poco y renace, pero es algo que al final siempre me está dando frutos, extrañamente. O sea, a veces pienso que no va por ahí, por toda esta avalancha de ir contracorriente, pero personas como tú u otras más me dicen, es que, o sea, como que me hacen que reviva esta llamita de, es eso, por ahí va y estás haciendo bien las cosas. Y no por el hecho de que me hayan buscado, sino porque tengo regresiones de cómo me sentía y de cómo se sentían esas personas, ¿sabes? Entonces es como, pues sí, una invitación a continuar en el camino. He tenido la fortuna de, pues en las presentaciones, como la gente habla, porque eso también es algo que hacemos. No hay función en la que nosotros no le preguntemos al público qué sintieron. Entonces,
cuando hay esta retroalimentación siempre es de, no dejen de hacerlo, o, ¿sabes? Como incluso se siente esto de esta sensación de la gente de no solo es como, no dejen de hacerlo porque son buenos, no, es como de, por favor no dejen de hacerlo, es como si fuéramos algo diferente que le ven como una esperanza, ¿no? Entonces, y lo tengo grabado y tengo grabados los ojos de cada persona que nos ha dicho continúen y eso, ¿no? O sea, ahorita agradezco esta entrevista porque te digo, a pesar de, uno nunca sabe si está haciendo lo correcto o no, pero no estamos dañando a nadie y nos hace sentir bastante bien y pues me quedan, o sea, ahorita estoy como ardiendo de ganas de continuar y querer hacer cosas porque sé que vale y porque sé que hay gente que en algún momento va a salir inspirada de esto. Ya, solo eso. Claro. No, pues Apolo, muchísimas gracias, Amado. Muchísimas gracias por darnos este espacio, por darnos de tu experiencia. Honestamente, y te lo digo de todo corazón, o sea, de colegas, esperemos más adelante, eres una persona que, al menos cuando yo busqué la información y que veo que eres de Torreón, yo me quedo así de, wow, o sea, qué orgullo, en serio, qué orgullo, o sea, esa motivación de que dices, claro, o sea, hay personas que salen, ahora sí que salen del rancho y quieren seguirse empapando y que aparte de, y que estás picando piedra y que estás haciendo brecha, que al menos entonces, a mí en lo personal me queda más que claro que eres punta de lanza en esta cuestión de algo que aún se está formando, que espero hacerte un, espero, espero secundarte en esto. Sí, 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 estaría chido. Y pues obviamente, o sea, vamos a en algún momento poder llegar a trabajar juntos, en algún momento poder compartir más, poder hacer más, creaciones, poder, colaborar. Sí, Nada, o sea, en realidad esto, espero que con este artículo que se pueda llegar a no solamente se quede para nosotros, sino, aunque no sea tan extenso, que esa semilla vaya hacia más personas que lo lean y más personas que tengan el interés y más personas que conozcan. Claro, o sea, vamos a ver también esta manera distinta de hacer folclore, una manera completamente diferente y que, sobre todo eso, o sea, hacerlo para el público, que ellos sientan y que ellos se estremezcan o hagan una catarsis con el trabajo que se les presenta. claro, claro, claro. Pues nada, nuevamente, mil gracias. Tengo tus datos, tengo tu teléfono Ujú, sí, mío, entonces cualquier cosa estamos en contacto y sí. haga cualquier cosa, yo te estoy mensajeando. Sí, sabes, mañana vas a tener la entrevista con Palma. Te voy a decir, hay otras propuestas como Don Cañalero, que es de Monterrey, también hace folclore experimental y es buenísimo, Don Cañalero. Y hay un bailarín que es el director de Jarocho, Oscar García, tiene su marca llamada Os Dance Pop. Y Os Dance Pop es danza fusión, donde fusionan zapateado, tap, hip hop, mil cosas, ¿no? Entonces, Os Dance Pop. Y si vas a hablar con Palma, pregúntale sobre el trabajo de la otra propuesta en la Escuela de Danza Folclórica, en una de sus prácticas escénicas, eh, llevaron, se trató de la otra pues, propuesta, se llamaba así porque era como abordar todas las propuestas que habían respecto a la danza folclórica, o sí, como nuevas propuestas creativas, ¿no? Y pues se presentó México de Colores, que es un folclore gay, se presentó, ay, no me acuerdo cómo se llaman estos, pero que hacían como una sátira y una burla al folclore, era cagadísimo y pues mucha gente ofendida, ¿no? Porque las mujeres no bailaban con el vasito de Veracruz, sino bailaban con garrafones de electropura.
Sí, Entonces, pues ofendidísimos, ¿no? Y yo siento que si abordas esta otra propuesta con Juan Carlos Palma, estaría chido porque, pues, también cómo están pensando los bailarines de danza folclórica, los estudiantes de danza folclórica de la danza y cómo fue el impacto de conocer estas propuestas, porque aparte no se presentó México de Colores, sino México de Colores fue a enseñarle las propuestas a los estudiantes y los estudiantes fueron los que se aventaron en la escena. Entonces ellos vivieron la experiencia en sus cuerpos y igual con todas las otras propuestas, esta de parodia y el danzariega también montó un coreo y pues sí, el impacto somos estudiantes de danza folclórica y nos están enseñando esto, qué es esto, y luego todavía va a salir y luego pues fueron expuestos, ¿no? Porque pues los folcloristas así puritanos en redes sociales atacaban a la escuela de cómo están preparando estudiantes para eso. Y entonces yo creo que le vas a sacar mucho jugo a eso. sí. Va. Lo tomaré en cuenta. No lo, justamente mañana yo creo que va a ser con lo que voy a empezar la entrevista. Sí, sí, sí. Sí, no, pero pues para apoyarnos, ¿no? O sea, para poder hacer más investigación acerca de esto y sobre todo que no se quede centralizado. O sea, que no solamente... Claro, ¿no? Justo de eso se trata. O sea, yo siento que lo experimental por ahí es como ruptura del ego. Queremos que la gente se mueva y se descubra. Ya, o sea, yo no voy a decir que Juan Carlos es más o que danzaría. No, o sea, ella es bella haciendo eso y él es poderoso y ella también es poderosa y, ¿sabes? O sea, solo nos estamos descubriendo, o sea, cada individuo es totalmente distinto y querer ser más o innovar o no, o sea, eso rompe con lo que eres como persona. Ya. Exactamente. Pues bueno, Apolo, muchísimas gracias nuevamente. En cuanto tengamos algo, y yo sepa cómo va lo del artículo, te lo haré llegar y pues espero estemos en contacto muy pronto. ¿Vale? Claro que sí. Muchísimas gracias por voltear a verme. Gracias a ti por respondernos. Que tengas linda noche y estamos en contacto. Igual. Bye.